Algunas personas creen que los psicópatas son únicamente aquellos que se dedican a cometer asesinatos en serie, como por ejemplo el payaso Pogo, el cual se dedicó durante años a hacer fiestas infantiles. Luego tomaba a los niños, los asesinaba y los enterraba en el jardín trasero de su casa. Llegó a asesinar tantos niños que ya no le cabían en el jardín trasero y por lo tanto tuvo que empezar a buscar otros lugares donde enterrar los cadáveres de los pobres niños. No obstante, los psicópatas en realidad son personas que conviven con nosotros todos los días. Podría tratarse de líder religioso que es completamente ateo, pero que se sabe la Biblia de memoria y manipula la fe de las personas para así poder hacerse rico y poder manipular a las personas para que hagan lo que él dice. Podría tratarse del súper exitoso jefe de la red de mercado de moda, la cual, una vez que se descubre que lo único que ha hecho es quitar los ahorros a muchas personas y que a través de una estafa de pirámide o de modelo Ponzi se ha dedicado a quitar el dinero a muchas personas, simplemente se va de esa red y se mete a otra red para empezar a estafar a las nuevas personas con un nuevo nombre. Podría tratarse del accionista de una empresa, el cual, luego de haber robado $10,000, se va para un país donde no puede ser extraditado por crímenes como por ejemplo Suiza, y ahí se la pasa unos cuantos años mientras el crimen prescribe. Luego vuelve a su país, retoma la empresa y convence a todos de que en realidad él nunca hizo nada. Podría ser ese jefe que se dedica a acosar a toda nueva secretaria que llega a la oficina. No obstante, una vez que es denunciado, él dice que en realidad él nunca hizo nada malo y que todas esas denuncias son completamente falsas. Nada parecido con la realidad, ¿verdad? Podría tratarse de su cuñado, el cual estafó a su hermana quitándole la casa y dejándola viviendo en la calle. Un psicópata podría tratarse de un doctor, el cual le juró amor eterno a su esposa. No obstante, pese a que tiene SIDA, se niega a tomar retrovirales y, además de eso, falsifica su prueba de sangre para hacerle creer a las otras mujeres que en realidad él no tiene ningún tipo de enfermedad sexual y que por lo tanto él puede tener relaciones sexuales sin protección con ellas o con ellos. El psicópata se podría tratar de ese estudiante que inventó que un profesor lo violó sexualmente en el baño, pero que luego de que ese hombre, que tras de eso es heterosexual, terminó perdiendo a su esposa, terminó perdiendo su trabajo, su reputación y que prácticamente actualmente está con graves problemas psiquiátricos. Luego el juez termina descubriendo de que el estudiante mintió y que simplemente quería deshacerse del profesor porque le había puesto una mala nota. El punto es que los psicópatas conviven entre nosotros. Son personas extremadamente peligrosas y nos ven a las demás personas como simplemente peones, objetos que pueden mover en su tablero de ajedrez llamado vida para poder salirse con la suya y obtener lo que desean. En su libro Sin Conciencia, el psicólogo en criminología Robert Hare explica cómo podemos identificar a los psicópatas, de modo que podamos defendernos de sus constantes manipulaciones y ataques. Hoy aprenderemos 4 formas de identificar a los psicópatas, de modo que podamos evitar que lleguen a manipular nuestra vida, nuestra conciencia o nuestro país. Los psicópatas no están locos, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo y por lo tanto, frente al sistema judicial de la mayoría de las naciones, son imputables. Es decir, una persona no puede decir, señor juez, pero es que yo soy psicópata, entonces no merezco ir a la cárcel. No. Una persona esquizofrénica, por ejemplo, escucha voces que le dicen que tiene que hacer algo malo. Esas personas no tienen un contacto total con la realidad y por lo tanto no son completamente imputables ante el sistema judicial. Un psicólogo especialista en criminología podría alegar que la persona padece de esquizofrenia y que por lo tanto tiene que ir a un hospital psiquiátrico y no a una cárcel. No obstante, los psicópatas no escuchan voces. Los psicópatas están perfectamente hallados con los pies en la tierra y viven en la realidad inmediata. Ellos son perfectamente conscientes de que si estafan a una persona, esa persona va a perder todos sus ahorros y va a sufrir mucho. Esa persona es perfectamente consciente de que si se termina acostando con diferentes mujeres pese a haberle prometido amor eterno a su esposa se le va a romper el corazón. Pero al psicópata eso simplemente no le importa, ya que nunca va a tener ningún tipo de remordimiento por sus actos. Es decir, si hay una persona que lo está sobornando a usted porque se dio cuenta que usted estaba vendiendo droga y usted quiere mandar a desaparecer a esa persona, muchas veces el sentimiento de culpa que usted podría llegar a sentir al verse responsable por la muerte de una persona podría frenarlo a usted para impedir contratar a un sicario. No obstante, si usted no tiene sentimientos de culpa ni de remordimiento, ¿qué impide que usted contrate a un sicario y que mande matar a esa persona que lo está sobornando? Básicamente nada.
algunos especialistas en psiquiatría dicen que si usted quiere saber si su esposo realmente está arrepentido por haberle sido infiel, ya sea con un hombre o con una mujer, o con un hombre y una mujer al mismo tiempo, una forma muy sencilla de saber si su arrepentimiento es real es ver si su esposo llora. Si su esposo derrama muchas lágrimas y hace un drama fingiendo que está sumamente arrepentido, es porque probablemente no lo esté. Una persona que siente verdadero remordimiento por lo general no derrama lágrimas y no tiene que hacer una escena tratando de comprobar que realmente no quiere volver a cometer ese mismo acto. Muchas veces su expresión facial, sus palabras y el dolor que tiene en su alma son más que suficientes. No hace falta hacer una actuación. Si usted alguna vez se ha sentido sumamente mal por haber sido infiel a su pareja o por el simple hecho de haber dicho una mentira que terminó ocasionando mucho daño, siéntase bien, ya que eso significa que usted tiene una sensibilidad propia de los seres humanos. Pese a que los psicópatas no sienten culpa, son especialistas en manipular la culpa que sí saben que otras personas tienen. Por ejemplo, en El Rey León, Scar no siente remordimiento al haber asesinado a su hermano. No obstante, sí manipula las emociones de Simba, haciéndole creer que la muerte de Mufasa no solamente fue su culpa, sino que él es indigno de ser algún día rey. Una forma muy sencilla de saber si su pareja es un psicópata o no es ver cómo reacciona ante situaciones que causarían culpa en otras personas. Por ejemplo, si su novio va manejando y aplasta a una iguana en la calle, la mayoría de las personas van a reaccionar por lo menos arrugando la cara y mostrando algún tipo de remordimiento, ya que no era su intención haber asesinado a ese pobre animal en la calle. No obstante, un psicópata simplemente no va a reaccionar. De hecho, Robert Hare, el psicólogo especialista en criminología, explica que algunos psicópatas han tenido que aprender a imitar las caras de las personas que sienten culpa. Es decir, son personas que, pese a no sentir ningún tipo de emoción de remordimiento, han aprendido a imitar por completo las reacciones de otras personas. Y por lo tanto, si usted le dice, pero no te sentís mal por haber aplastado a esa iguana, el psicópata va a intentar fingir una cara de remordimiento, pero siempre se va a ver falsa. Los psicópatas son mentirosos expertos. Una forma muy sencilla de detectar si esa persona es psicópata o no es hacerle preguntas sobre su pasado. Muchas veces ellos van a intentar desviar el tema o van a mentir descaradamente sobre lo que sucedió. Muchas veces contestando con frases como no me acuerdo, no sé de qué me hablas. Y si usted lo logra descubrir en una mentira, cuando usted agarra a una persona común y corriente en una mentira, la persona se pone roja, va a sentir algún tipo de vergüenza o inclusive sus ojos van a bajar para delatar el hecho de que se siente apenado por haber sido descubierto en una mentira. No obstante, en Costa Rica tenemos una frase que dice que una persona es cara de barro, es decir, que usted la puede agarrar en una mentira y la persona no se va a inmutar, es como si la cara fuera dura como un pedazo de barro y por lo tanto, básicamente es una de las características más fáciles para reconocer a un psicópata. Si usted lo agarra en una mentira, él simplemente va a cambiar de tema o va a empezar a hablar de otra cosa, no se va a inmutar ni va a mostrar algún tipo de remordimiento por haber sido descubierto en su mentira. Un psicópata es incluso capaz de derramar lágrimas de cocodrilo, es decir, va a fingir que está muy arrepentido por haberle hecho mucho daño, no sé, como político a los campesinos hace mucho tiempo, pero en realidad esas lágrimas de cocodrilo no son más que una actuación, ya que por dentro él no siente ningún tipo de remordimiento. La mayoría de los psicópatas no están en la cárcel, ya que saben las reglas de la sociedad, simplemente han aprendido a romperlas de forma de que no puedan ser capturados por ello. Para los psicópatas, el sexo nunca será una fuente de amor, es simplemente una forma de poder autosatisfacerse con otra persona. Y por lo tanto, ellos han aprendido a disimular o a imitar sentimientos de amor una vez que están en la cama con esa persona. No obstante, recordemos que en realidad sus palabras son completamente superficiales, al igual que sus emociones. Los psicópatas no sienten emociones profundas o complejas, sino que lo que sienten son protoemociones. Ahora, no todas las personas tienen el mismo nivel de psicopatía. Existe psicopatía leve, psicopatía moderada y psicopatía grave. Se calcula que el 29% de las personas en el mundo tienen algún tipo de psicopatía leve, lo cual podría explicar por qué hay tantas personas que terminan siendo engañadas, manipuladas o heridas por otras personas. No obstante,
Se calcula que solo en Estados Unidos existen millones de psicópatas, algunos de ellos con cualidades de psicopatía grave. Y por lo tanto, podría explicar por qué algunos, como por ejemplo la estafa Ponzi, un italiano que se dedicó a estafar durante años a las personas, llegó a ser tan exitoso. Una vez que este estafador fue enviado a la cárcel, estuvo ahí muchos años, es verdad, pero cuando salió, adivinen qué hizo. Inmediatamente volvió a empezar a estafar a las personas con ese sistema de estafa Ponzi. Este sistema de estafa es el mismo que copian las redes de mercadeo como Tree, como Forex o otro tipo. Los psicópatas tienen una habilidad de retórica, es decir, de uso de la palabra maravillosa. Son capaces de manipular a las personas fácilmente. Algunos de ellos se dedican a buscar mujeres o hombres para así poder estafarlos, quitándoles sus propiedades, sus joyas, sus carros, etc. Estos psicópatas por lo general son especialistas en saber qué botones emocionales tocar, qué tuercas del corazón mover para así poder despertar el amor en la otra persona. No obstante, por más de que ellos usen sus labios para expresar amor, en realidad ellos no tienen ningún tipo de emoción compleja como esa. Ellos simplemente han aprendido a cantar la letra de la canción, pese a que no saben la melodía. Es decir, es como que una persona simplemente sepa leer lo que dice la canción perfectamente, pero nunca va a entender de qué trata. Los psicópatas son especialistas en eso. Ellos se dedican a estudiar a las personas que no son como ellos para así entender cómo es que pueden manipular fácilmente a personas como nosotros. Una de las cualidades más distintivas de los psicópatas es que ellos creen que son superiores a nosotros. Para ellos, las personas que sienten miedo, remordimiento, culpa, etc., son débiles. Son personas de una clase inferior y que no están destinadas a llegar a ser grandes como ellos. Los psicópatas tienen un ego sumamente inflado, al punto que creen que las leyes no aplican a ellos. Por ejemplo, ellos se creen tan importantes y tan inteligentes y tan capaces que perfectamente podrían planificar cómo robarse una enorme cantidad de dinero y luego irse para otro lugar donde no puedan ser extraditados por ley y sentir que simplemente hicieron algo sumamente inteligente y que es culpa de las otras personas que crearon las leyes el no haber podido capturarlos. Aunque existe otra teoría que dice que son los psicópatas, con su ego superinflado, los que llegan a puestos altos de poder y los que terminan construyendo las leyes a su medida. Es por eso que muchas personas dicen que las leyes no están hechas para los poderosos, sino para las personas que están abajo. Los psicópatas ocupan ser constantemente estimulados. De hecho, una de las razones por las cuales algunos roban bancos y se dedican a deportes extremos es porque ocupan estimulación, ocupan sentir la adrenalina correr por su sangre. Algunos inclusive admiten que secuestran personas para violarlas, no necesariamente por algún tipo de interés sexual, sino porque la emoción de saber si en algún momento la policía los va a capturar o no hace que su adrenalina se dispare. Al ellos no poder sentir emociones básicas como la satisfacción de ayudar a una persona, ocupan ese tipo de emociones un poco más primitivas, un poco más salvajes para poder mantenerse entretenidos. Pese a que los psicópatas son sumamente inteligentes y sumamente ambiciosos, son también sumamente perezosos. Y es que para ellos no tiene sentido esforzarse tanto por lograr las cosas cuando viven rodeados de personas débiles y manipulables. Los psicópatas van a manipular emocionalmente a las demás personas para que hagan el trabajo sucio por ellos. Por ejemplo, ¿para qué esforzarme trabajando 30 años por pagar una casa si simplemente puedo convencer a mi pareja de que firme que esa casa es para mí? Por ejemplo, se logró comprobar que una señora terminó asesinando a todas las personas en su familia, tirándoles plomo en forma de lápices de colores en la sopa para así poder cobrar el seguro de toda su familia. Esa mujer, con todos los seguros de muerte que fue cobrando, se empezó a llenar de joyas y de lujos y empezó a vivir como una reina, hasta que la empresa de seguros logró demostrar que fue ella la que los terminó matando para cobrar los seguros. ¿Para qué me voy a esforzar tantísimo madrugando y yendo a trabajar todos los días si simplemente puedo estafar a un banco pidiendo un préstamo sin garantía? Una de las cosas más difíciles al lidiar con psicópatas es que una vez que usted los confronta, una vez que usted intenta porque no puede hacerlo,
hacerles comprender que lo que hicieron estuvo mal, ellos simplemente van a tomar el rol de víctima y van a crear un espejo en el cual van a devolver la culpa hacia usted. Ellos son sumamente manipulativos en el sentido de que si usted cree, porque no lo va a poder hacer, si usted cree que va a poder convencerlos de que lo que están haciendo está mal, ellos van a crear un espejo emocional en el cual van a terminar haciendo que sea usted el que se sienta mal y que sea usted el que termine sintiendo como que fue usted el que falló de alguna forma. Por ejemplo, el estafador de Tinder, una vez que fue confrontado por una de sus mujeres, la cual le dijo que ella le había dado muchísimo dinero y que él se estaba robando ese dinero en otras cosas, el estafador de Tinder simplemente contestó que ese había sido un error de ella, que ella era la culpable de esa estafa porque ella es la que había cometido el error al confiar en él y que por lo tanto no era culpa de él que ella fuera tan tonta. También manipulan a los jueces para que así los envíen a cárceles donde puedan tener un tipo de seguridad mucho menor. Y aún dentro de las cárceles se dedican a hacer de las suyas. Por ejemplo, un psicópata podría convencer al trabajador social de que él requiere ser enviado a la cocina de la cárcel para así poder aprender a compartir con los demás y expresarse a través de la cocina. No obstante, en realidad lo que él está buscando es cómo utilizar los fermentos de las comidas para producir alcohol y vendérselo a los demás reclusos. A través de manipulaciones y engaños, logran convencer a los doctores de que ellos ocupan medicación para algún tipo de trastorno de ansiedad o algún otro tipo de patología. No obstante, una vez que consiguen la medicación, la cual es muy cara, se dedican a venderla para así producir más dinero dentro de la cárcel. En resumen, dentro de nosotros viven inmiscuidos millones de psicópatas, personas que son deshonestas, narcisistas y manipulativas. Además, no sienten ningún tipo de culpa y por lo tanto no tienen ningún tipo de filtro en su cerebro que les impida ver a las demás personas como meros objetos para poder salirse con la suya. Muchas personas confunden a los psicópatas, personas cuyo cerebro está diseñado de tal forma que no puedan sentir culpa, con los sociópatas. Los sociópatas son personas que sí pueden experimentar algún tipo de culpa o remordimiento y que también tienen emociones complejas como lo es el miedo en sus niveles altos. No obstante, los sociópatas lo que tienen es una resistencia hacia la sociedad porque han sufrido mucho tipo de abuso o de violencia. Son personas antisociales en el sentido de que se dedican a hacer actos delictivos. Muchas veces ellos creen que están sus actos justificados porque de cierta forma la sociedad les ha maltratado mucho y ellos simplemente están dándole venganza a esa sociedad que los ha maltratado. En cambio, los psicópatas podrían tener una infancia perfectamente feliz, podrían vivir en una sociedad que les da todo lo que necesitan y aún así se van a dedicar a extorsionar, a violar, a robar, a cualquier otro tipo de crimen, ya que no tienen ningún tipo de filtro en su cerebro que les impida cometer estos actos horribles. De modo que ya lo saben, les recomiendo leer este libro del psicólogo especialista en criminología Robert Hare. Él explica con detalle cómo reconocer a un psicópata y cómo poder defendernos de ellos. También, al final del libro, da a entender que muchas veces la psicopatía puede empezar desde la niñez. El autor plantea que existe un gran dilema sobre qué hacer con esas personas, aún en sus etapas más pequeñas, ya que sabemos que todas las leyes giran en torno a la protección del menor de edad. Pero ¿qué pasa si el menor de edad es un psicópata y está haciéndole daño directamente a los adultos? La mayoría de las leyes no protegen a los adultos cuando son heridos por niños. Así que, ¿deberían las leyes contemplar esta posibilidad o no? Muchas veces, los adultos no se pueden defender, ya que las leyes están ajustadas a defender siempre al menor de edad, y esto es algo bastante preocupante. Muchísimas gracias por ver este video. Si tienen alguna otra consulta sobre la psicopatía, por favor, déjenla en los comentarios. Con gusto les estaré respondiendo en cuanto pueda. En este video explico sobre la nociva falacia de control, la cual hace que las personas no psicópatas terminen desbordando su ira a niveles que son sumamente peligrosos y que muchas veces termina haciendo que las personas luego estén arrepentidas por haber mostrado un enojo fuera de control.